Una de las características más impresionantes de nuestro subconsciente es que está conectado con el de todas las personas. Por medio de esta conexión subconsciente podemos influir positivamente en quienes nos rodean. En este mini curso aprenderás todo lo necesario para aprovechar esta asombrosa capacidad de nuestro subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Vamos a concluir nuestro minicurso del efecto Furber con este episodio, con este audio. Y tú te darás cuenta que tan solo en 4 audios te habré explicado todo lo que es el efecto Furber, la forma de aplicarlo, diversos casos muy ilustrativos, sus características y sobre todo cómo está formando parte de todo lo que podemos aprovechar de las extraordinarias capacidades de nuestro subconsciente. Y podrás ver que realmente es algo muy sencillo, realmente es una capacidad muy simple porque forma parte de las características del funcionamiento de nuestro subconsciente de todos los seres humanos. Ya recordarás que la definición que yo he dado del efecto Furber es el aprovechamiento de esa conexión subconsciente para influir positivamente en otras personas utilizando métodos muy simples, muy prácticos y muy efectivos. ¿Por qué podemos nosotros generar esa influencia positiva con métodos tan simples como los que he descrito? Pues porque ya está ahí de por medio esta conexión subconsciente entre nosotros y las personas que nos rodean. Si no existiera esa conexión subconsciente, esa vía para que llegue la información de nuestro subconsciente a la otra persona, si no existiera, pues simplemente no podríamos realizar este tipo de influencia positiva en las personas que nos rodean. Pero dado que existe esa conexión y que es un aspecto natural de todo ser humano, entonces es muy sencillo entenderla y aprovecharla. Recuerda que dentro de los objetivos de este pequeño minicurso es que tú tomes conciencia de esta capacidad que tenemos todos los seres humanos y que aprendas aspectos básicos de cómo aprovecharla, cuáles son los métodos adecuados y entonces la integres en tu vida diaria para que puedas aprovechar a las personas que te rodean y este tipo de aprovechamiento de tu subconsciente se vuelva algo común en tu vida, dado que ya una vez que tú entiendes que está ahí, una vez que te das cuenta lo simple que es, una vez que conoces métodos muy fáciles de aplicar, muy sencillos, muy prácticos, pues lo natural es que ya quede integrado en tu vida y le estés sacando provecho para ti y para las personas que te rodean de ahora en adelante siempre. Bien, vamos a una siguiente explicación sobre los tipos de casos. Yo divido los casos en los que nosotros podemos aplicar el efecto Furber, los divido en 3 tipos. El primer tipo es el tipo que yo llamaría de un efecto Furber totalmente evidente. ¿Qué significa eso? Que son casos, ya sea que yo he vivido y experimentado o que algunas personas participantes en mis programas han experimentado, donde es absolutamente evidente que la persona que aplica el efecto Furber logró un resultado y que se manifestó en la persona a la que dirigió este efecto Furber y se manifestó en sus emociones, conductas, actitudes, reacciones, comportamientos. Es muy evidente porque normalmente no hay algún otro factor al que se pueda atribuir ese cambio. También es muy evidente porque normalmente se da en un periodo de tiempo corto después de que se ha estado aplicando el efecto Furber con algún método. Es muy evidente porque en la mayoría de los casos ya había
había habido un periodo de tiempo previo en el cual había una conducta, una actitud de la persona y aparentemente no había una modificación, era inalterable, aparentemente era ya algo estable ahí, algo que se estaba dando, y al aplicar el efecto Furber se logra un resultado muy claro en un periodo de tiempo breve. Entonces, todos los casos que yo te he compartido, tanto en este minicurso como los que ya he mencionado en audios previos o los que me explicaré y mencionaré en audios posteriores a este, siempre son de este tipo, porque son casos en los que yo quiero ilustrar precisamente esta capacidad que tenemos del subconsciente, y por eso son casos de efecto Furber evidente, donde claramente no hay otros factores que estén interviniendo, y entonces sí podemos corroborar que tenemos esa capacidad y que la podemos activar de manera muy sencilla, y con todos esos ejemplos vemos cómo se manifiesta. Entonces, ese primer tipo de casos son los que yo le llamo los casos de efecto Furber evidente, y son los que nos sirven para darnos cuenta con toda claridad de esta capacidad que tenemos, que está ahí viéndose manifestada al utilizar un método muy sencillo, dirigido específicamente a un cambio de conducta, emoción, reacción en una persona, y que se ve ese resultado. Entonces, ese es el primer tipo de casos, lo que yo llamo el efecto Furber evidente. Un segundo tipo de casos yo le llamo precisamente un efecto Furber no evidente. Este se presenta cuando hay otros factores a los cuales también se puede atribuir un resultado, y por lo tanto no podemos, digamos, que estar seguros que nuestra influencia subconsciente tuvo un papel determinante. Sin embargo, precisamente cuando nosotros ya hemos tenido casos evidentes, cuando ya tenemos experiencia y hemos vivido casos evidentes, sabemos que siempre que estamos aplicando un efecto Furber hay un efecto, aunque no resulte evidente, porque puede haber otros factores que también estén contribuyendo. Por ejemplo, imagínate que tú estás apoyando a un familiar que tiene algún tipo de problema de salud, y tú estás aplicando algún método y estás trabajando con el efecto Furber para influir de alguna manera positiva en la salud de esta persona. Pero esa persona además está llevando un tratamiento médico, está tomando medicamentos, está llevando todo un apoyo en el área médica para recuperar su salud. Y que supongamos que ya después de un cierto tiempo esta persona recupera su salud. Puede ser que además, dentro de los factores que están ayudando a su salud, también haya factores, por ejemplo, de nutrición y alimentación, haya factores también de descanso adecuado, haya otro tipo de factores, y que todos esos factores se están utilizando por parte de esta persona para recobrar su salud, y tú además estás aplicando el efecto Furber. Entonces llega un momento en que la persona se restablece su salud, en que ya está saludable, en que sale de esa situación de salud, de problema de salud, y entonces en este caso es un caso de efecto Furber no evidente, porque pues su recuperación no solamente puede atribuirse a un factor, sino a varios factores juntos. Seguramente el medicamento, el tratamiento médico tuvo un beneficio muy específico, su alimentación, su nutrición, su descanso, otros factores, y además, si tú estabas aplicando este efecto Furber con algún método, también ahí hubo una participación. Entonces, en ese tipo de casos no podemos ver hasta dónde realmente tuvimos una participación positiva en ayudar a la salud de esa persona, o hasta dónde podríamos nosotros pensar que más bien fue su recuperación fue producto de su tratamiento médico y de otros factores. Pero cuando nosotros conocemos esta conexión subconsciente y ya hemos tenido casos evidentes, sabemos que también en este tipo de caso todo lo que nosotros estamos aportando está también teniendo una participación importante y está ayudando a la persona, aunque no alcancemos a ver cuánto dentro de todos los factores. Entonces, por eso es tan importante entender
el funcionamiento del subconsciente, entender esta conexión subconsciente y tener evidencia en casos muy específicos del primer tipo, del Furber evidente, porque cuando ya hemos tenido esa evidencia, sabemos muy bien que cada vez que aplicamos este efecto Furber en otras situaciones, aunque no sean evidentes, estamos apoyando a las personas, estamos colaborando con las personas y de esa manera aprovechamos esta capacidad y esta conexión subconsciente. Por eso yo recomiendo que las personas siempre utilicemos el efecto Furber ya de manera, disciplinada, constante, continua en nuestra vida, porque siempre podemos estar ayudando a las personas que nos rodean, pero en muchos casos los resultados podrán ser de este tipo número 2, en los que no veamos que no resulte tan evidente qué tanto contribuimos, pero sabemos que estamos contribuyendo, porque en los casos del tipo 1, donde tenemos algún resultado de un Furber totalmente evidente, eso nos ayuda a tener esa claridad y esa confianza en que sí estamos aportándole a las personas. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que tú tienes un hijo, una hija, adolescente, joven, y que en sus estudios tú estás apoyándole con efecto Furber, por ejemplo, para que, vamos a suponer que tiene un examen importante en alguna etapa de su formación escolar, educativa, o algún examen importante, y en el cual tú estás viendo que tu hijo, tu hija se está preparando, está estudiando, pero además tú aplicas el efecto Furber, y en ese efecto Furber estás dirigiéndolo a que durante ese examen tu hijo, tu hija tenga un excelente desempeño, recuerde perfectamente todo lo que estudió, se sienta con una excelente seguridad, con una gran tranquilidad, que le permita desenvolverse muy bien en su evaluación, en su examen, y contestar muy bien todo lo que se le pregunta. Entonces tú estás aplicando el efecto Furber para generar un efecto, un beneficio para tu hijo, tu hija, en su desempeño en ese examen, en esa evaluación. Entonces, una vez que se presenta la evaluación, tu hijo, tu hija tiene un buen resultado, un buen desempeño. Entonces, este también sería un caso del tipo 2, de un resultado no evidente, porque el buen resultado que obtiene tu hijo, tu hija, podría atribuirse a su estudio, a su dedicación, a su constancia, a sus capacidades de aprendizaje, a todo lo que ya forma parte de él o ella. Pero si tú conoces bien toda la mecánica del subconsciente, todo el funcionamiento del subconsciente, y sabes de esta conexión subconsciente, y sabes que siempre hay una aportación cuando aplicamos el efecto Furber, entonces tendrás la tranquilidad, la confianza de que todo eso que tú estuviste aplicando para apoyar a tu hijo o tu hija también formó parte de ese resultado. Y de esta manera tú puedes tener la satisfacción de saber que estás apoyando a tu hijo o a tu hija en diversos casos. Y esto se puede aplicar en muchas circunstancias. Una vez que nosotros entendemos el funcionamiento del subconsciente, los aspectos básicos, y que conocemos métodos muy sencillos como los que te estoy compartiendo, y que ya hemos visto resultados en nuestra vida en varios aspectos, pero en particular en este tema del efecto Furber, una vez que ya hemos visto resultados muy evidentes del tipo 1, entonces sabemos que siempre que estamos aplicando cualquier método con este enfoque de efecto Furber, siempre estamos aportando a las personas. Entonces, de esa manera, por ejemplo, en el caso de cuando somos papás, mamás, y sabemos que tenemos esta capacidad para influir en nuestros hijos, siempre lo vamos a estar utilizando. Siempre vamos a estar utilizando algunos métodos sencillos para influir positivamente, para que nuestros hijos e hijas sean saludables, sean felices, sean personas seguras, tengan excelentes relaciones, estén protegidos y a salvo en donde se encuentran, se desempeñen adecuadamente como estudiantes, como profesionistas, etcétera. Entonces, de esta manera, una vez que entendemos esta conexión subconsciente y que ya la hemos visto claramente manifestada en casos del tipo 1 de efecto Furber evidente, sabemos que está ahí y sabemos que va a haber una gran cantidad
de casos, de situaciones en las que no resulte evidente, pero sabemos que está ahí y sabemos que le estamos aportando a la vida, por ejemplo, de nuestros hijos, pero también se aplica en otras personas, en nuestra pareja, en nuestros padres, hermanos, hermanas, otras personas significativas en nuestra vida. Incluso, por ejemplo, supongamos un maestro, si tú eres maestro o maestra, por ejemplo, y continuamente estuvieras aplicando el efecto Furber en general en tus alumnos, en tus estudiantes, de que aprenden con facilidad, de que aprovechan la asignatura que tú les impartes, que aprovechan todos los conocimientos que les compartes, que disfrutan estar aprendiendo contigo, que tienen un excelente desempeño en aprovechar y aprender todo lo que tú les compartes, les enseñas y en el proceso en que les guías de aprendizaje. Entonces, si tú permanentemente estás aplicando el efecto Furber a tus alumnos y estudiantes, aunque no sea evidente, porque pues al final su desempeño, el desempeño de cada uno y cada una va a depender de muchos factores, pero si tú ya conoces esta capacidad del subconsciente y la estás utilizando continuamente, sabes que también estás aportando y estás haciendo una influencia positiva. Y sobre todo, en todos esos casos, aunque no resulte totalmente evidente, además, al tomar conciencia de esta conexión subconsciente y de este efecto Furber, también nos volvemos conscientes de que continuamente estamos emitiendo pensamientos, imágenes, creencias respecto a la gente que nos rodea. Entonces, al aplicar el efecto Furber de esta manera, estaremos teniendo el hábito de que todos esos pensamientos, creencias, expectativas de la gente que nos rodea en cualquier aspecto y en cualquier persona sean positivos. Y de esa manera nosotros erradiquemos todos esos pensamientos, creencias, expectativas negativas hacia las personas que nos rodean y de esta manera también eso ya forma parte de nuestra vida. Ahora, yo les explico siempre a las personas que cuando aplicamos el efecto Furber, en la mayoría de los casos, quizás no en todos, pero en la mayoría de los casos, también está habiendo un cambio en nosotros mismos. Cuando nosotros aplicamos un efecto Furber a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros clientes, a nuestros vecinos, también está habiendo un cambio en nosotros, aunque no lo percibamos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo algún vecino o vecina conflictivos y con quienes he tenido ciertos roces a lo largo del tiempo, y entonces yo comienzo a aplicar un efecto Furber de que ese vecino o esa vecina es muy agradable, de que se comporta de una manera muy positiva, de que favorece que tengamos una relación positiva, cambiando ciertas conductas, ciertas actitudes. Entonces, cuando yo estoy aplicando ese efecto Furber, aunque el objetivo es que la persona a la que estoy dirigiendo el efecto Furber tenga un cambio, también se da un cambio en mí, porque al estar yo imaginando a esa persona con conductas agradables, positivas, entonces también yo en mi interior me estoy sintonizando con esa nueva persona y entonces muy posiblemente también cambien mis actitudes hacia esa persona. Ya de por sí, al aplicar el efecto Furber están cambiando mis expectativas hacia esa persona, está cambiando mis creencias de esa persona, están cambiando mis imágenes de esa persona. Entonces, sin darme cuenta, puede ser que también yo cambie respecto a esa persona, le salude de manera más agradable. Cuando yo intercambio palabras con esa persona, quizás yo muestre una actitud más positiva hacia la persona y eso a su vez tenga una influencia en la persona. Entonces, normalmente cuando aplicamos en muchos casos el efecto Furber, también está habiendo un cambio en nosotros que forma parte del resultado. Por supuesto que puede haber algunos casos en los que no sea así, pero en muchos casos parte del efecto Furber también genera un cambio en nosotros y eso hace más completo el cambio. Bien, pues básicamente esto es lo que tú necesitas saber del efecto Furber. Brevemente comento qué pasa cuando aplicamos un efecto Furber y no estamos obteniendo el resultado. ¿Será
que no funciona el efecto Furber? ¿Será que no tenemos esa capacidad? ¿Será que no existe realmente esa conexión subconsciente? No. ¿Cuáles son los factores o las razones por las que podría ser que estamos aplicando el efecto Furber y no vemos un resultado? Bueno, la primera razón podría ser que todavía nos hace falta constancia. Es decir, como puedes tú observar en todos los ejemplos que te he compartido, por lo general hay un periodo de tiempo para que se manifieste el resultado. Puede ser que en muchos casos tú veas pasar el tiempo, una semana, 2 semanas, incluso un mes, 2, 3 meses, y todavía no veas el cambio en la persona. Entonces puede deberse a que todavía te hace falta más constancia, te hace falta continuar aplicando el efecto Furber para que llegue a un punto en el que se den los cambios necesarios en el entorno, en el interior de esa persona y se manifieste. Entonces, una razón por la que pudieras tú estar aplicando el efecto Furber y no ver resultados es que necesitas tener paciencia, esperar y continuar con constancia aplicándolo. Una siguiente razón también podría ser porque los elementos activadores no se están dando de manera adecuada. Por ejemplo, la creencia. Quizás tú podrías estar aplicando el efecto Furber y realmente no creer que se va a dar ese cambio. Normalmente, cuando no creemos que algo se dé, es porque hay una creencia contraria. Entonces, más bien estamos creyendo que no va a suceder. Entonces, si tú aplicas un efecto Furber, pero una parte de ti o en ciertos momentos llegas a creer que no es posible, que no va a cambiar esa persona, que ya es así, que siempre ha sido así, que ya tiene años con ese comportamiento, conducta y que ya no va a cambiar. Entonces, cuando tú piensas todo eso, lo estás creyendo. Y si tú estás creyendo eso, entonces estás poniendo a trabajar tu subconsciente más bien en esa dirección. Entonces, por eso es importante que cuando tú estás aplicando el efecto Furber, vuelvas siempre a tu ejercicio, y si estás aplicando una oración estructurada o una mini visualización, continúes haciéndolo, porque en la medida en que tú lo sigas repitiendo, se va a instalar una creencia positiva que va a sustituir a la creencia negativa. Entonces puede ser que al principio lo dudes, y dudar más bien significa creer lo contrario, y estamos haciendo que nuestro subconsciente más bien se dirija en la dirección contraria. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Continuar, utilizando la oración estructurada, utilizando la mini visualización, para que al seguirlo repitiendo, ya sea con imágenes, con palabras, entonces ya en nuestra mente llegue a posicionarse la creencia positiva. Entonces, esa puede ser una razón por la que pueda tardar en generarse este efecto. Cuando nosotros ya tenemos práctica, cuando ya tenemos experiencias de efecto Furber y de otros tipos, aplicando capacidades subconscientes, entonces ya es más fácil que de inmediato, desde el inicio, nuestra creencia sea totalmente positiva. Así que toda la práctica continua con métodos subconscientes te va a ir afinando esos 6 elementos, entre ellos tu creencia. En algunos casos puede ser que no se ve todavía resultado porque quizás el objetivo que tú estableciste sea muy general. Como puedes ver en todos estos casos que te he compartido, hay un objetivo específico, hay un objetivo muy concreto, muy claro, muy sencillo, que se aplica para que la persona tenga un cambio específico en esa situación, en lo que está sucediendo. No estamos esperando cambiar radicalmente a la persona en todos aspectos, sino nada más en alguna conducta, comportamiento, emoción. Entonces, eso hace que sea más efectivo. Cuando nosotros estamos mal enfocados, estamos esperando todo un cambio en diversos aspectos de la persona, puede ser que eso sea una razón por la cual no vemos el resultado. Entonces, siempre te sugiero que trates de ver con claridad cuál es el cambio específico, cuál en cierta conducta, cierta emoción, cierta actitud, cierta circunstancia de esa persona, para que enfoques ahí tu efecto Furber. Así que bueno, estas son algunas de las razones por las que podría tardar en verse el resultado. Ahora, quiero aquí ampliar un poco esta visión del efecto Furber y comentar que
esta conexión que tenemos con las personas también dentro de las características del subconsciente, que funciona a un nivel energético y que por eso tenemos esta conexión subconsciente con las personas independientemente de que se encuentren a miles de kilómetros, también esta conexión existe con los seres vivos que nos rodean. Entonces también podríamos aplicar el efecto Furber en, por ejemplo, en animales, en mascotas o incluso en plantas. Yo no he aplicado mucho, no ha sido mucho un foco de atención y de experimentación a lo largo de estos 30 años con el subconsciente, pero entendiendo la mecánica del subconsciente sé perfectamente que eso es posible. Y ha habido algunas situaciones muy específicas en mi vida en las cuales he tenido la necesidad de aplicarlo y que he visto resultados de manera muy evidente. Te comparto aquí una. En una ocasión, hace ya varios años, casi 20 años, en nuestra casa se taparon los registros, los desagües, las tuberías por las que sale todo el desecho de agua de la casa hacia el drenaje público. Entonces, cuando yo contraté a una persona para que viniera a revisar los registros de las tuberías de la casa, al abrir varios registros, pues se encontró que ya en la parte final de la casa, hacia llegar hacia la tubería del drenaje público, había un gran hormiguero dentro, y ese hormiguero, las hormigas habían hecho que con toda la tierra que sacaban para generar su hormiguero, se había tapado los registros, los desagües de la casa. Entonces, pues la persona a la que contraté limpió muy bien todo y dejó en buen funcionamiento una vez más todo este aspecto de funcionamiento de la casa. Bueno, pasaron unos meses, quizás 3, 4 meses, cuando volvió a suceder lo mismo. Volvió a suceder lo mismo otra vez, resultaron tapados esos desagües de la casa, y al nuevamente abrir ahí algunos registros, se volvió a encontrar que otra vez las hormigas ya habían tapado otra vez todos los desagües. Yo en ese periodo de tiempo me había puesto a observar mucho y había observado que en toda la cuadra, en toda la calle donde está la casa, en la calle paralela que está atrás de la casa, empecé a observar que había una gran cantidad de lugares donde estaban los hormigueros, donde se veían estas hormigas. Son unas hormigas rojas que tienen la cabeza muy grande y que se dedican a cortar trocitos de hojas de los árboles, y que es muy común a estas hormigas ver largas filas de hormigas de este tipo subiendo a los árboles por los troncos y bajando largas filas de hormigas con trocitos de hojas para llevarlos a su hormiguero. Entonces yo empecé a observar la gran cantidad de lugares en la calle, en las banquetas. Había unos cuantos terrenos por ahí cerca donde no había construcciones, donde estaban totalmente baldíos, estaban los terrenos solos, y ahí observé también que había muchos lugares donde afloraban los hormigueros, y en particular en las banquetas, y esto se extendía en toda la calle, en un perímetro quizás de unos 100 metros alrededor de la casa, hacia la calle paralela atrás de la casa, y hacia las casas y toda la calle, las banquetas más o menos en un radio de 100 metros. Entonces, pues se me ocurrió hacer algo muy simple, más por diversión y experimento que por esperar que funcionara. Durante varios días estuve visualizando, hice unas visualizaciones muy divertidas, las hice más por diversión que por otra cosa. Yo visualizaba mientras una vez que yo me iba relajando, me iba imaginando que estaba yo haciéndome cada vez más pequeño, y disminuía de tamaño hasta que llegaba casi al tamaño de las hormigas. Entonces, visualizaba que
dentro de mis imágenes, me imaginaba que yo hablaba con un grupo de hormigas ahí afuera de la casa y les pedía que me llevaran a hablar con la hormiga reina. Fue un tipo de visualización muy divertida, los días que la estuve haciendo, varios días, donde me imaginaba que las hormigas, un pequeño grupo de hormigas, 3, 4, 5 hormigas, me llevaban cargando hacia adentro de su hormiguero. Entonces fue muy divertido ir imaginando cómo iba entrando yo por túneles dentro del hormiguero cargado por esas hormigas hasta que llegaba frente a la hormiga reina. Incluso me la imaginaba, la visualizaba así como en un pequeño trono con una coronita, y entonces yo cuando ya visualizaba que estaba yo frente a ella, le decía, le explicaba la situación y le pedía que si no sería posible que trasladaran su hormiguero a otro lugar porque estaban ahí generando daños en la casa. Debo aquí resaltar que yo soy una persona que disfruto mucho de la naturaleza. Yo crecí en la orilla de la ciudad, donde cuando yo era niño había muy pocas casas y casi todo era campo abierto. Entonces con mis hermanos y mis amigos yo disfruté muchísimo de lugares naturales y solíamos estar mucho en contacto con los animales, con los insectos, con las plantas. Atrapábamos todo tipo de animales y disfrutábamos de muchos tipos de animales durante todo ese proceso de la infancia, adolescencia, como luciérnagas, mariposas, renacuajos, sapos, ranas, serpientes, arañas, alacranes, lagartijas, todo tipo de animales. Entonces, yo disfruto mucho la naturaleza, soy muy respetuoso con la naturaleza y con los animales, y me gusta mucho y aprecio mucho la maravilla de todos los animales, plantas, insectos que nos rodean. Entonces, cuando yo estaba visualizando que le pedía a la reina, si no fuera posible que trasladaran su hormiguero hacia otro lugar, debo decir que una parte de mí no se sentía totalmente a gusto, porque en mi interior yo pensaba que tanto derecho tenían esas hormigas a ocupar un espacio y un lugar para vivir como el que yo estaba ocupando y como el que mi familia estaba ocupando para vivir. Sin embargo, a pesar de esa ligera incomodidad, yo hice ese ejercicio durante varios días. Quizás yo recuerdo haberlo hecho 5, 6, 7 veces a lo largo de 2 semanas. A lo mejor un día sí lo hacía y un día o 2 días no, y lo volví a hacer. Y lo estuve haciendo porque me resultó muy divertido. Este método de visualización, cuando ya lo integramos a nuestra vida, podemos utilizar imágenes muy originales e imágenes muy divertidas, y eso hace que los ejercicios de visualización sean muy disfrutables, que disfrutemos mucho este método mientras estamos activando las capacidades de nuestro subconsciente. Entonces, ya por ahí recordarás que en otro audio compartí unos primeros resultados muy contundentes y muy importantes para mí en mi vida con el aprovechamiento del subconsciente, que fue curarme de un problema que tenía de hemorragias en la nariz, que me iban a operar, y que ahí utilicé imágenes simbólicas, y utilicé una imagen de una araña gigante como parte de las imágenes que utilicé, y con eso desapareció este problema de las hemorragias y no me tuvieron que operar. Entonces, pues siempre es muy interesante y es muy divertido utilizar el método de visualización con imágenes creativas. En esta ocasión, para mí fue muy divertido estar visualizando cómo me trasladaban ese pequeño grupo de hormigas hasta el fondo del hormiguero, y cómo hablaba yo con la hormiga reina. Bueno, pues en esos días, por cuestiones quizás de trabajo, familiares, laborales, ya no le presté atención a las hormigas. Y de pronto, un día, pasadas unas semanas, un día yo me dirigía a una tienda de abarrotes cercana a la casa a hacer algunas compras, cuando de pronto, mientras caminaba por las banquetas, de pronto caí en la cuenta de que no veía hormigas. Me llamó mucho la atención y empecé a revisar toda la calle.
empecé a revisar las banquetas, empecé a revisar los terrenos baldíos donde no había construcción, empecé a revisar los árboles, di vuelta a la calle, fui a la calle que estaba detrás de la casa, a la calle paralela, y revisé también todos los lugares donde anteriormente yo había visto hormigas. También aquí quiero resaltar que cuando yo había hecho la primera observación de las hormigas, estuve recordando con detalle y concluí que tenía ya quizás 4 o 5 años que estaba viendo todas esas hormigas. Es decir, cuando se habían tapado los registros de los desagües de la casa y que que sucedió esas 2 ocasiones en que se taparon los desagües de la casa, yo me puse a recordar que tenía ya varios años viendo todos esos hormigueros, pero como no habían causado anteriormente alguna situación, no les había puesto tanta atención. Pero sí había concluido yo que por lo menos alrededor de 5 años tenían todos esos hormigueros ahí, y por eso yo pues imaginaba que seguramente ya se habían difundido debajo de las casas en todo ese terreno. Entonces, cuando volví a observar, después de unas semanas en que estuve yo haciendo esas visualizaciones, y de pronto caí en la cuenta que no hay hormigas, y empecé a revisar todos los alrededores y todas las banquetas y todos esos sitios donde antes veía ahí a las hormigas entrando y saliendo por algunos orificios de sus hormigueros, me sorprendió mucho no encontrar hormigas. Yo realmente estaba impresionado porque cuando hice esos ejercicios de visualización, realmente los hice como ya aquí resalto, más por diversión que por ver algún efecto. Pero quedé muy sorprendido cuando una y otra vez revisé ese día todo alrededor de la casa, todos esas calles y esas banquetas, y no encontré ya hormigas. Durante las siguientes semanas yo volvía una y otra vez a revisar, y ya habían desaparecido las hormigas. Puede parecer una gran coincidencia, pero yo ya tenía años aplicando el efecto Furber con todo lo que ya te estoy compartiendo aquí, y entonces pues realmente no me pareció algo imposible que hubiera sucedido. Y así resultó en esa ocasión. Pasaron algunos años y se repitió una experiencia parecida, nada más que quizás pasaron otros 10 años, y en una ocasión sucedió algo parecido, pero ahora eran otro tipo de hormigas, eran unas hormigas pequeñas, negras, que más bien entraban a nuestra cocina, y que todas las noches entraban muchas hormiguitas. Había que tener mucho, pero mucho cuidado de no dejar nada, principalmente dulce, como algunas migajas de pan, como miel, como alguna fruta. Había que tener mucho cuidado de no dejar nada de eso en la cocina, en la mesa, en los espacios de la cocina, porque con tantito que hubiera, en la noche llegaban largas filas de unas pequeñas hormigas negras, pequeñitas, y llegaban a llenar ahí el lugar, pues atraídas por ese tipo de alimentos dulces. Entonces, en esa ocasión también se me ocurrió hacer algo parecido, pero ahora, más que imaginarme que visitaba el hormiguero, me imaginaba que platicaba con todos los grupos de hormigas y les hablaba de la maravilla que son como animales, la maravilla impresionante por ser parte de la vida, la maravilla de su funcionamiento, de sus patas, de sus antenas, de sus ojos para su visión, la maravilla de su reproducción, la maravilla de su crecimiento, la maravilla de la conexión entre las hormigas para formar una comunidad. Y yo explicándoles, platicando con ellas sobre la maravilla que eran, les decía que pues así como son una maravilla, podían tener la capacidad de trasladarse a otro lugar y vivir esa maravilla de esas hormigas en otro lugar. Y todo esto porque ese enfoque está muy ligado a un método que desarrollé para reprogramar la autoestima, que tiene que ver con conectarnos con la maravilla que somos. Y esa maravilla en muchos casos puede estar enfocada en la maravilla de nuestro cuerpo,
la maravilla de cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro sistema nervioso. Y entonces también eso podemos ver esa maravilla en los seres vivos. Y entonces en esa ocasión fue el enfoque que yo utilicé para pues conectar con las hormigas. Y también fue muy sorprendente que en unas 2 semanas a lo mucho, de pronto observé que ya no había hormigas. Bueno, pues estos casos te los comparto, que aunque son casos aislados de efecto Furber en caso de seres vivos, y que no he tenido yo oportunidad de aplicar más, porque pues casi no ha habido esas oportunidades, por ejemplo, con mascotas o con otro tipo de animales. Sin embargo, entendiendo el funcionamiento del subconsciente, como esta conexión subconsciente no es una conexión física. Esa sería la forma de explicarte que esta conexión entre las personas a nivel subconsciente no es una conexión física. Tiene que ver, digámoslo así, sin entrar en detalles, con un nivel de energía que conecta a las personas. Pero ese nivel de energía también nos conecta con los seres vivos, entonces también podemos utilizar el efecto Furber con animales. Entonces, pues aquí te dejo esta ampliación del efecto Furber para que tú puedas ir entendiendo esta maravillosa capacidad que tenemos a nivel subconsciente y que podemos activar con métodos simples, prácticos, efectivos. Una vez más, aquí simplemente resalto los elementos. Por ejemplo, en estas visualizaciones o en estos métodos que utilicé en esos 2 casos con las hormigas, pues había imágenes, que las imágenes activan nuestro subconsciente, ya lo sabes. Había palabras, había una creencia, un nivel de creencia, había emociones y hubo un poco de repetición. En algunos días se repetí estos ejercicios y entonces, como puedes ver, ahí están los elementos activadores. Bueno, y está el deseo de que hubiera un cambio de lugar de las hormigas. Entonces están ahí los 6 elementos que son los 6 elementos activadores del subconsciente. Así que, pues ya con esto amplías tu visión de lo que es el efecto Furber y las posibilidades que tenemos. Ahora, para finalizar este minicurso, voy a resumir aquí en pasos concretos qué puedes tú hacer para aplicar el efecto Furber en alguna situación, ya con los ejemplos que te puse, con los métodos que he mencionado, con los minicursos que ya te compartí previamente, el de afirmaciones y el de oraciones estructuradas y otros contenidos que te estaré compartiendo. Ahí tienes tú claramente material, métodos muy simples, muy efectivos y muy prácticos para aplicar el efecto Furber. Pero a ver, vayamos paso por paso. Supongamos que tú quieres aplicarlo. Entonces, ¿qué se requiere? Primero, número 1, pues que identificas una situación. Identificas una situación en la que consideras que es conveniente, que sería muy benéfico, que sería adecuado un cambio en otra persona, en su actitud, en sus emociones, en sus reacciones, como puedes ver en todos los ejemplos que te he compartido. Una vez que identificamos eso, que eso siempre va a haber, o situaciones en las que podemos identificar que las personas pueden mejorar. Por ejemplo, cuando somos papás, podemos siempre estar aplicando efecto Furber para que nuestros hijos, si ya son seguros, sean más seguros. Si ya disfrutan aprender, lo disfruten más. Si ya tienen un buen desempeño en un deporte, pues ese desempeño todavía mejor. Entonces, siempre podemos estar identificando situaciones en las personas que nos rodean, en las cuales podemos apoyarles para mejorar o cambiar de manera positiva algunos aspectos. Una vez que identificamos la situación, necesitamos tener bien claro cuál es el objetivo, qué conducta en particular, qué acción en particular, qué cambio específico en particular sería el adecuado en esa persona, en ese momento, en esa circunstancia. Una vez que ya identificas ese objetivo, entonces lo pones en imágenes o en palabras. ¿Cómo te imaginas esa nueva actitud de esa persona? ¿Cómo te imaginas ese nuevo comportamiento? ¿Cómo te imaginas a esa persona con esa nueva emoción o reacción? ¿O cómo describirías en unas cuantas palabras, en unas cuantas frases, ese cambio en la persona, ese cambio en su emoción, en su actitud? Entonces, una vez que ya tienes claro el objetivo y lo estás poniendo en imágenes o en palabras, puedes utilizar métodos
con palabras como las afirmaciones o las oraciones estructuradas. Ya en el audio 0028 te di un minicurso de afirmaciones y en el audio 0029 te di un minicurso de oraciones estructuradas. Entonces ahí ya te expliqué cómo utilizar afirmaciones, cómo crear una afirmación y cómo utilizarlas. Te expliqué ahí, te compartí varias formas de uso. Y también en el de las oraciones estructuradas te expliqué ordenadamente ahí cómo puedes crear una oración estructurada de manera muy sencilla y que sea efectiva. Entonces puedes poner en palabras ese cambio de esa persona por medio de estos métodos. Pero también puedes ponerlo simplemente en imágenes. Puedes imaginar como si fuera una pequeña película mental en la que tú estás viendo a esa persona ya con su cambio de emoción, con su cambio de actitud. Ya en audios posteriores te voy a dar algún minicurso sobre visualización y mini visualizaciones, pero es muy sencillo. Basta con que tú puedas tener algunas imágenes en tu mente de esta persona con ese cambio en sus emociones, en sus actitudes, en sus comportamientos, y simplemente te sientas, te recuestas, pones un poco de música, y mientras pones un poco de música, haces unas cuantas respiraciones para centrar tu atención, y enseguida comienzas a imaginar como si estuvieras viendo una película donde ya estás viendo el cambio de esa persona. Y esto lo puedes hacer durante 5 minutos, un tiempo breve, y con eso, si lo haces bien, con constancia, vas a poder activar la capacidad de tu subconsciente, conectar o aprovechar esta conexión subconsciente para generar este efecto Furber y poder generar ese cambio en la persona. Y pues aquí es importante resaltar la importancia de la constancia, que hagas eso todos los días o lo apliques día tras día tras día durante un periodo de tiempo, y si lo haces de manera consistente, ya sea con alguna oración estructurada o con una mini visualización, y lo haces de manera consistente, con constancia, día tras día, tras día, tras día, y estás enfocándote bien en el objetivo, vas a lograr ese resultado y ese cambio que tú esperas, y de esa manera vas a enriquecer la vida de esa persona, tu vida, y vas a crear una mayor armonía. Así de simple es este uso del efecto Furber, así de simple es el aprovechamiento de esta capacidad. Así que con esto termino para ti este mini curso del efecto Furber, que simplemente son pues ideas para que puedas tú ver con claridad y puedas tener esta conciencia de esta capacidad que tenemos los seres humanos, y que no es nada nuevo, como ya he explicado, y que está siempre ahí, simplemente porque así funciona nuestro subconsciente. Así que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de aprovechar esta conexión subconsciente para tener beneficios e influencias positivas en las personas que nos rodean. Y entonces lo que ya he buscado en este minicurso es que tú tomes conciencia, explicándote todas estas bases del subconsciente que ya he venido explicando en otros audios, que tomes conciencia a través de estos ejemplos que te he compartido, y que puedas conocer estos métodos tan simples, que son de los métodos más simples que puede existir, más fáciles de aplicar, y que son métodos muy prácticos, muy sencillos, muy efectivos, simplemente porque están basados en el funcionamiento de nuestro subconsciente con esos 6 elementos, que lo activamos con esos 6 elementos activadores. Y entonces, así de fácil, así de simple, así de efectivo puede ser tu participación positiva en la vida de tus seres queridos, en la vida de las personas que te rodean. Así que aprovéchalo, utilízalo, intégralo en tu vida, y que sea parte ahora de lo que aprovechas cada día de estas extraordinarias capacidades que tenemos a nivel subconsciente. Que lo disfrutes y que lo aproveches.